Aceptarse como una vulva no fue tarea fácil. No se trató de despertarse un día, mirarse al espejo y darse cuenta de que ya era una mujer adulta. Fue un proceso a través del cual observó algunos sucesos que le marcaron que no era la misma persona que antes. O sí, pero comenzó a ser consciente de que tenía ciertas habilidades que no sabía cómo manejar. Quizás el trauma de ese viaje fue el desencadenante que potenció sus dones innatos. Una travesía por el mar en una especie de descenso a los infiernos, donde constató la muerte de su hermana y luego pudo entrever que ella misma había estado al borde del más allá. Toda la tripulación enfermó y ella misma fue la única sobreviviente. Durante 14 días navegó en la inconsciencia. Nunca supo cómo hizo para mantenerse en un estado de vida. Debió entrar en algún tipo de letargo donde el cuerpo mantuvo los ritmos mínimos para utilizar la energía en la curación. Para Gelsa fue cerrar los ojos en un momento para saltar y despertar tiempo después. Nada en el medio. Sin embargo, en cuanto se restablecieron ciertas funciones cerebrales, sintió que debía actuar y en su mente salía de la prisión para recuperar su libertad mientras trataba de no pensar que Annie estaba muerta. En el instante en que volvió a abrir los ojos, no tenía fuerza ni para mover la boca. Su lengua estaba pastosa y solo podía emitir unos sonidos raros que apenas parecían palabras. Sentía que alguien se movía a su alrededor y le colocaba un paño fresco sobre la frente. Esa sensación reconfortante hizo que volviera a perder la conciencia, pero esta vez surgieron sueños y pesadillas. Se veía correr por una zona oscura y de repente aparecía en una fiesta con personajes disfrazados. O bien se veía a sí misma que se levantaba para tomar agua hasta saciar la sed incontenible. En medio de esas visiones percibía que la movían en el aire. Quería resistirse, pero el cuerpo no le respondía. Solo existía su pensamiento. No entendía qué pasaba, porque la somnolencia persistía. Era una idea que fluctuaba entre el ser y la nada. Poco a poco la confusión de su mente fue cediendo. Se encontraba en una cama, pero no se trataba de un lugar estático, sino que todo parecía mecerse, incluso a veces de manera abrupta. Eso le permitió comprender que estaba dentro de un barco y esos movimientos los producía el oleaje del viaje. Reparó la suavidad que la envolvía. Intentó retirar la sábana, pero el brazo casi no le respondía. Hizo un manoteo, como si chapotease sobre la tela, y desistió. El esfuerzo de esa acción fue demasiado y se volvió a dormir. Después de un tiempo indefinido, notó que humedecían sus labios y abrió los ojos. Primero le costó enfocar la imagen. Poco a poco todo se fue aclarando y se encontró con la cara de Walda, una vecina de su pueblo. Se quiso incorporar con una actitud que supuso enérgica, pero un brazo la detuvo de una forma gentil. Tranquila, pequeña, te estás recuperando. Dijo la señora mientras la arropaba con cuidado. Quiso hablar. Sus labios resecos se movían para modular. Sus cuerdas vocales se accionaban en su garganta. Sin embargo, las palabras no le salían. Todavía estás muy débil. Pareces un pez que boquea para respirar. Se sonrió al ver que intentaba decir algo. Le salió un gutural gracias, con una mueca que tenía la intención de ser una sonrisa. Me imagino que querés saber cómo llegaste acá. La verdad que fue un milagro. Lo importante es que estás viva. Se dio cuenta de que Walda no sabía cómo informarle de la muerte de su hermana. Incluso en su inconsciencia, ella tenía conocimiento de ese hecho. Por eso entendía las reticencias de su cuidadora. Vaya a saber cuánto tiempo estuviste tirada sobre la cubierta. Encontramos tu barco a la deriva y todos muertos. Incluso estábamos por prenderlo fuego para descanso de las almas, cuando vi que algo se movía. No sé si fue real, pero me llevó a revisar tu pulso, casi inexistente. Le contó que su familia y ella navegaban en el pesquero cuando le llamó la atención una embarcación a la deriva, que no tenía las velas bien atadas, ya que el viento las revoleaba para cualquier lado. Si no hubiera sido por eso, habrían seguido su ruta hacia el pueblo. Le comentó que, al principio, pensaba que no iba a sobrevivir, aunque al ver el progreso día a día, comenzó a sentirse esperanzada. Según sus palabras, tenía una fuerza interna y también debía tener algún espíritu que la protegía y que la mantuvo con vida, porque habría jurado que su recuperación era imposible. El proceso fue lento. Sin embargo, para la fecha en que la costa del pueblo apareció en el horizonte, ya podía dar unos pocos pasos y volver a acostarse. Desde detrás del mascarón de proa consiguió ver cómo aumentaba el tamaño de las casas.
Saber que ya estaba llegando a su lugar hizo que se emocionara. Trató de no pensar que volvía sin Annie, porque se percató de que las lágrimas se acumulaban y no hubiera podido controlar el llanto. Cuando llegaron a puerto, Jens, el marido de Wanda, la ayudó a bajar y la acompañó por el muelle, debido a que sus piernas todavía estaban débiles, en tanto Wanda le tomaba la mano izquierda como una forma de darle fuerzas. Mientras salía, se había juntado un grupo de marinos que observaban asombrados. Al llegar a tierra firme, se formó una multitud que iba surgiendo de las calles aledañas. Ya se había corrido la voz y la historia de ese regreso se había desparramado con más agilidad de lo que Giles avanzaba por el muelle. Los primeros rostros la miraban con asombro y pena. Después aparecieron otros que se alegraban al verla y gritaban frases de apoyo. También surgieron aquellos que se acercaban con cierta incredulidad. De alguna manera, todo el pueblo se enteró de su regreso. Jens y Wanda la llevaron con el carro hasta su casa. Fue una sensación extraña. Por un lado, la inundó una alegría especial al volver a su hogar. Por otro, lo veía diferente. Cuando abrió el pórtico del jardín, el ruido produjo que vinieran corriendo de diferentes lugares un montón de gatos. Mientras caminaba hasta la puerta de entrada, maullaban, se restregaban entre sus piernas e incluso uno se trepó hasta su pecho. Daba la impresión de que le daban la bienvenida. Waldo trató en vano de echarlos. Epa, pequeña, no sabía que tenías tantas mascotas. No son míos. Respondió sorprendida por el recibimiento gatuno. Ahora los saco a patadas. Acotó Jens mientras la llevaba por el hombro. Las dos mujeres reaccionaron con un enérgico ¡no! Y el hombre se echó a reír con una fuerte carcajada, que hizo erizar a varios de los gatos. Sin embargo, en cuanto se abrió la puerta, entraron antes que ningún humano. Entonces Jens la sentó en una silla y los felinos se ubicaron a su alrededor. Calculó cuántos eran. En total había 7 gatos que no conocía. Ellos habían percibido su esencia de Volva antes de que ella misma pudiera reconocerla. Había regresado a una nueva vida.